Bienvenidos al videotutorial de Interprétame. Vamos a navegar la página juntos para que os familiaricéis con la interfaz. Entramos, escribimos las credenciales y una vez logueados en la plataforma, podemos empezar a crear una nueva interpretación desde la sección Prets, Nuevo Pret o haciendo clic directamente sobre Nueva interpretación. Pret es la abreviatura que hemos elegido darle a las interpretaciones llevadas a cabo por los usuarios. El primer paso para generar un Pret será encontrar un discurso que nos interese interpretar. El buscador de vídeos nos muestra por defecto el famoso discurso de graduación de Steve Jobs en Stanford, un discurso que os recomendamos encarecidamente si nunca lo habéis escuchado. Pero vamos a buscar otro para que veáis cómo funciona el buscador. La gala de los Globos de Oro de este año ha estado marcada por las palabras de indignación de Meryl Streep, así que vamos a intentarlo con ese. Simplemente escribiendo su nombre, el buscador recupera el discurso en primer lugar y nos lo sitúa en la pantalla central. Aquí en el lateral podríamos acceder a otros discursos de la actriz. Le damos a continuar y el siguiente paso nos insta a etiquetar el vídeo con palabras clave o tags. Las tags servirán para que otros usuarios puedan encontrar el discurso con facilidad. Meryl Streep, Globos de Oro y Donald Trump son algunos ejemplos de tags relevantes, pero pueden añadirse más. No es importante escribirlas con mayúscula o minúscula. Yo ahora voy a quitar las tags porque ya las había añadido anteriormente. Una vez etiquetado el vídeo, podemos pasar a interpretarlo. Clicamos en Siguiente y accedemos a la grabadora. Nos ponemos los auriculares, reproducimos el discurso y le damos a grabar. Gracias, muchísimas gracias. Sentaos, por favor. Bueno, y así hasta finalizar. Le damos a Stop y finalizada la grabación podemos escucharnos, descargar el audio, borrarlo si no estamos contentos con nuestra interpretación o guardarlo. Si decidimos guardarlo, podremos proceder a evaluarlo. Los audios se almacenan en la sección Mis Prets. En la versión gratuita de la plataforma, cada usuario puede almacenar 30 minutos de audio repartidos en hasta 3 Prets. En el momento en el que eliminamos un Pret, liberamos espacio y volvemos a recuperar minutos de audio. Aquí tenemos nuestro audio y más funciones disponibles: información, evaluación, de nuevo la opción de borrarlo y una funcionalidad que aún no está habilitada, que es la de compartir el Pret con otros usuarios para pedir su opinión o que nos lo evalúen. Bien, pinchando aquí podremos acceder a la autoevaluación. Se nos abren unas plantillas que nos permiten primero rellenar con comentarios y después asignar notas numéricas. Como vemos, las plantillas son muy completas y permiten hacer anotaciones encaminadas a evaluar muchos parámetros distintos en relación a la presentación formal, la expresión y el contenido. Un baremo recomendado por muchos profesionales de la interpretación, como María Amparo Jiménez Ibars, intérprete y docente que explica y desarrolla este sistema de puntuación en su manual de interpretación inglés-español. Algunos de los parámetros son bastante autoexplicativos, otros pueden necesitar una aclaración. Pasando el cursor por encima de cada uno, se puede leer una explicación o ver algunos ejemplos que pueden servir de guía. En el discurso de Meryl Streep hay un momento en el que la actriz habla de vilified segments of society. Pongamos que yo me escucho y he dicho sectores vilificados de la sociedad. Vilificados es un calco. Así que lo anoto en la casilla correspondiente. Y así con otras anotaciones. Por ejemplo, demasiado alto. Este recuadro en blanco de aquí es muy útil porque sirve para añadir comentarios extra que necesitemos. Dudas, sugerencias de mejora, estrategias que queramos probar, etc. Por ejemplo, la actriz en este caso habla de los orígenes de sus compañeras y en un momento dado dice que una de ellas se crió en un sharecroppers cabin. Sharecroppers es una palabra nueva para mí y además la traducción que propone el Collins a parcero
me resulta también desconocida. Así que me hago una anotación para indagar un poco al respecto o preguntar a otros usuarios cómo lo traducirían ellos. Por último, aquí abajo tenemos la opción de valorar de manera cuantitativa los aspectos globales de la interpretación en una escala del 1 al 5, donde 1 sería la puntuación más baja y 5 una actuación de 5 estrellas. Guardamos nuestra autoevaluación y ¡voilà! Toda la información queda adjunta a nuestro PRED para poder revisarla cuando queramos. Aquí podemos ver las anotaciones que habíamos hecho y la nota numérica. Ahora me interesa crear un glosario con las nuevas palabras aprendidas. Para ello, vamos a la sección Expresiones, Crear nueva, en este caso del inglés de Estados Unidos al español, y escribo sharecropper. De momento voy a dejar a parcero. Y vilified segments, que aunque al pensarlo tranquilamente sepa cómo traducirlo, he visto que tengo el peligro de incurrir en un calco a la hora de interpretar. Así que me lo anoto. La lista puede seguir hasta acumular tantos términos como queramos. Y cuando queramos poner a prueba nuestra memoria, tenemos una de las funciones más chulas de la herramienta, el botón Ejercítate. La herramienta te pregunta el vocabulario de modo aleatorio. Solo tienes unos segundos para decir en voz alta la traducción correcta. Una forma buenísima de repasar la lección de forma independiente. Veamos ahora dónde han ido a parar las tags o palabras clave con las que habíamos etiquetado el vídeo. Abrimos la sección Explora y aquí está. Una nube de tags que nos permite acceder directamente a los discursos que a otros usuarios les han parecido interesantes. Y aquí están las tags que hemos añadido ahora mismo, gracias a las cuales cualquier usuario podrá encontrar el discurso de Meryl Streep e interpretarlo sin necesidad de buscar en el buscador ni de etiquetarlo de nuevo. El foro, otra de las secciones clave de Interprétame, permite acceder a distintos espacios colaborativos en los que la participación e interacción de los usuarios toma protagonismo. Así que os animamos a todos los usuarios a participar de todas las secciones. En el inicio tenemos una newsfeed que nos informa de qué se ha añadido al foro recientemente y aquí a la derecha aparecen las nuevas tags añadidas pinchando sobre las cuales podemos también acceder directamente a los discursos. Para personalizar el entorno con una foto de perfil y de portada, podéis ir a la sección Perfil y subir las fotos que queráis. En esta sección, Contacto, podéis dejarnos cualquier comentario, sugerencia o duda. Y en la última, podéis poner cara a los creadores de Interprétame y a algunos de los colaboradores que nos han ayudado a poner el proyecto en marcha o que lo siguen haciendo. Nos encantaría poder añadir más caras a esta iniciativa, así que no dudéis en poneros en contacto si tenéis alguna propuesta o ganas de contribuir. Una forma buenísima de ayudarnos en este momento es difundiendo la plataforma para que llegue a otros intérpretes, estudiantes de interpretación y amantes de las lenguas. Al salir de la plataforma, volvemos a la página principal, desde la que podéis seguirnos en Facebook y en Twitter para no perderos la evolución del proyecto y las actualizaciones y mejoras que subimos continuamente. Y nada más, queridos intérpretes o intérpretes en ciernes. Explorad, compartid y, sobre todo, disfrutad. Muchas gracias.